El grupo étnico austronesio es el más extendido a nivel mundial, desde la parte occidental de Madagascar en África, cruzando el Océano Índico, hasta llegar a las islas orientales del Pacífico, y desde Taiwán en el norte, llegando hasta el sur en Nueva Zelanda. Los grupos étnicos de lenguas austronesias en Taiwán son considerados como los pueblos más norteños de toda esta etnia, y estos incluyen 14 grupos diferentes con una población total cercana a 530.000. Ellos juegan un papel histórico importante en el desarrollo cultural de las lenguas austronesias. Con el fin de preservar la historia y cultura indígena, y para promover el desarrollo general de las poblaciones indígenas de Taiwán, se creó en el año 1996 el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán. Desde entonces, Taiwán ha alcanzado un nuevo hito en la promoción de los asuntos indígenas. Estos pueblos indígenas han vivido en Taiwán por más de 8.000 años. Los cambios a través del tiempo han hecho que los problemas de tierras y territorios indígenas se compliquen aún más. Durante muchos años de esfuerzos incansables, hemos expandido activamente los territorios existentes reservados a los indígenas y hemos orientado a los indígenas en las tareas de reclamación legal de estos territorios reservados que les pertenecen por derecho. El Consejo también espera que el número de personas que reconoce que estos territorios les pertenecen tradicionalmente a los indígenas sea cada vez mayor. Los miembros de los equipos de guardabosques son todos indígenas locales. Todos ellos han vivido aquí desde su infancia y nadie entiende, ama y protege estas tierras tanto como ellos lo hacen. Con el establecimiento de los equipos de guardabosques se puede implementar el espíritu de la autonomía de las tribus. A través de la reforestación, vigilancia de las tierras y la creación de mecanismos de monitoreo se evitan deforestaciones futuras, el exceso de desarrollo, y se contribuye a que los indígenas que están haciendo posible la revitalización de estos territorios reservados puedan finalmente obtener la propiedad sobre estas, sus tierras. A través de los años, los desastres naturales han causado estragos, afectando severamente los hogares de los indígenas. Durante el proceso de reconstrucción, tras la ocurrencia de un desastre natural, la restauración de las rutas de conexión de las tribus con el mundo exterior es la prioridad. A fin de proteger la vida de los indígenas, es preciso garantizar que estos tengan acceso a una vivienda segura. Se debe preservar la cultura de las tribus mientras se reconstruyen sus hogares a través de la planeación de infraestructura básica, mejoramiento de la calidad del agua y acceso a la misma. Se trata de un nuevo estilo de vida indígena que preserve la cultura indígena tradicional. Con el fin de mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de las tribus, se han formulado las estrategias de desarrollo, sostenibilidad ambiental de las tribus y nuevo estilo de vida de las tribus, las cuales tienen los siguientes objetivos: crear conciencia sobre la identidad indígena, promover el patrimonio cultural de las tribus, usar los recursos existentes en territorios tradicionalmente indígenas, incentivar el cultivo de verduras que crecen localmente, promover la cultura de los alimentos indígenas basados en productos usados por estos desde la antigüedad, contribuyendo de este modo al establecimiento de una identidad indígena y una plena conciencia sobre esto. Los lugares habitados por las tribus indígenas se encuentran entre las áreas más ricas en recursos naturales de Taiwán. El Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán ha consolidado la cocina indígena, especialmente los productos agrícolas y las atracciones circundantes como recursos para crear un mayor desarrollo y diversidad de turismo en las áreas indígenas, con el fin de alcanzar el objetivo de revitalizar la economía de estas poblaciones. Taiwán enfrenta actualmente problemas de envejecimiento de la población y es en las tribus donde esta realidad se hace más evidente. En respuesta a la falta de recursos para los planes de bienestar social en las tribus de las áreas remotas, el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán subsidia las organizaciones religiosas que operan dentro de estas tribus.
También asiste a las organizaciones de asistencia social, con el solo requisito de que éstas no interfieran con el principio de que los prestadores de servicios en los centros para el cuidado y esparcimiento de los ancianos dentro de las tribus deben ser también indígenas. De lunes a viernes, el personal recoge en auto a los ancianos que viven más lejos, quienes luego de tomársele la presión sanguínea y la temperatura corporal, se incorporan a actividades educativas y recreacionales en el centro. Aquí, los ancianos pueden recibir la mejor atención. Pero para aquellos que no puedan asistir a los centros para participar en dichas actividades, el personal visita sus hogares para brindar asistencia en cada rincón de los poblados indígenas. En respuesta a la falta de instituciones públicas de cuidados infantiles en las tribus, el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán no solo ha establecido una plataforma completamente dedicada al tema de la población infantil en las tribus, sino que con estos programas también se proporcionan oportunidades de empleo para muchos miembros de estas tribus. De este modo los adultos salen a trabajar, ellos pueden enviar de forma segura a sus hijos a las clases infantiles que tienen lugar dentro de sus mismos poblados o en sus cercanías. Los centros suministran convenientemente servicios de cuidados infantiles, de tal manera que los niños puedan crecer y aprender felizmente en su lengua materna. A partir de enero del 2013, la política de integración de escuelas preescolares y centros de atención diaria ha creado nuevas oportunidades para el sistema infantil en las tribus. Con el fin de proteger los derechos básicos de las mujeres de las tribus, hemos establecido centros de servicio para las mujeres y familias indígenas. El personal de los centros está compuesto por indígenas originarios de las mismas tribus y sus labores consisten en organizar varios trabajos de apoyo y dirigir los grupos de fortalecimiento femenino para mejorar la identidad y la autoestima de las mujeres indígenas. Ya sea por problemas relacionados con la vida diaria, problemas educativos o económicos, el centro puede suministrar servicios y asesoría en estos aspectos y también ayudar a las mujeres indígenas a conocer sus derechos básicos y el acceso a los planes de bienestar social. Con el fin de garantizar el acceso a los planes de seguro médico para todos los indígenas y a fin de proteger el sustento financiero básico para los ancianos, el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán suministra a los residentes indígenas entre 55 y 64 años de edad un estipendio mensual de $3.500 taiwaneses y otros subsidios para cubrir el Seguro Nacional de Salud y gastos por transporte médico. Además de esto, el Consejo subsidia también a las organizaciones locales de los conglomerados indígenas, con lo que se busca consolidar los recursos y crear un entorno seguro para estas tribus, reduciendo así la ocurrencia de lesiones accidentales y facilitando el establecimiento de un modelo de desarrollo seguro y sano para todos. 0800-066-995 es la línea telefónica gratuita para servicios relacionados con el empleo de los indígenas. A través de los años, el Consejo ha empleado profesionales en asuntos laborales para asistir a los indígenas en asuntos de empleo. El Consejo ha combinado los recursos económicos y materiales con los recursos humanos para proporcionar asesoría y asistencia a los indígenas tanto en sus poblados de origen, así como a los que se encuentran en las zonas metropolitanas, a fin de que estos tengan acceso a empleos correspondientes con sus necesidades y capacidades. El Consejo también ha creado una amplia red con la cual a través de Internet los indígenas que buscan empleo se pueden conectar directamente con las empresas que requieren de los mismos, convirtiéndose esto en un canal que beneficia de igual modo a las dos partes. A través de los años, estas medidas han reducido dramáticamente la tasa de desempleo entre la población indígena. Además, el Consejo y las universidades y escuelas vocacionales de Taiwán se han unido para establecer centros de incubación profesional y liderazgo indígena, los cuales suministran servicios técnicos y de asesoría para ayudar a los indígenas con aspiraciones empresariales a consolidar sus sueños. Con el fin de mejorar el valor y capacidad operativa de las industrias creativas indígenas y con el fin de consolidar la capacidad creativa entre las tribus, el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán ha establecido un sistema de certificación y ha diseñado programas de competición para incentivar la creación cualitativa de los indígenas. También el Consejo trabaja directamente con empresas y consultores empresariales para llevar a cabo exhibiciones y establecer puntos de venta, desarrollando de este modo un mercado completo para las obras de las culturas indígenas y sus industrias creativas, además de mejorar la imagen general de los productos creativos indígenas.
Al mismo tiempo, se ofrecen créditos a bajos intereses para ayudar al desarrollo económico de las tribus a partir de la incubación de proyectos, capacitación profesional, marketing y venta final de sus productos y servicios. El Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán ha suministrado con esto una solución completa para los indígenas. La educación es la fundación de la cultura de cualquier grupo étnico. A través de la educación el legado cultural se transmite a las generaciones futuras. El Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán ha establecido a nivel nacional una red de centros de recursos educativos y aulas de los indígenas, con lo cual se ha venido creando un vínculo entre las aulas de clases y las culturas de las tribus. En el Centro de Recurso Educativo y Aula de los Indígenas, el profesor está preparando el telar para la siguiente clase. En el pasado casi todas las mujeres de las tribus sabían cómo tejer, pero ahora, si no tratamos de preservar este arte tradicional, el mismo podría desaparecer para siempre. Los centros de recursos educativos y aulas de los indígenas son la base más importante para promover la educación étnica y son también una de las políticas educativas más importantes del Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán. La Universidad de las Tribus Indígenas se concentra principalmente en los asuntos de índole indígena y se esfuerza por crear una identidad unificada de la tribu. A través de la combinación de lo tradicional con lo moderno se establece un sistema y una base de conocimiento sobre los asuntos indígenas, al tiempo que se desarrollan modelos de educación étnica tendientes a fomentar el talento y crear un entorno propicio para el aprendizaje duradero en las tribus. Las escuelas en las tribus también son parte crucial de la educación indígena y las mismas están abiertas para todos los individuos entre 12 y 18 años, quienes pueden hacer uso de las vacaciones de verano e incluso de los fines de semana para tomar cursos de inmersión para aprender técnicas de agricultura, caza, rituales religiosos, danzas y otros aspectos de la cultura indígena, todo enseñado en la propia lengua del grupo indígena en cuestión. El propósito de las escuelas en las tribus es redescubrir la autonomía indígena en cuanto a la educación, establecer un sistema educativo indígena y fomentar nuevas generaciones de personas indígenas con la preparación idónea tanto en cuanto al conocimiento moderno como en aspectos tradicionales, y que a su vez puedan redescubrir el sustento y vitalidad de las tribus. Esto es algo que tendrá un impacto significativo en la continuación del legado cultural indígena. De acuerdo con un informe de la UNESCO, las 14 lenguas indígenas de Taiwán son todas lenguas en peligro de extinción, y es por esto que el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán trabaja activamente con la preservación de estas lenguas. A través de una iniciativa denominada Salve su lengua materna y enseña a sus hijos la lengua original de la tribu, el Consejo espera que cada familia indígena, tanto en los poblados indígenas como en las áreas metropolitanas, desarrolle el hábito de hablar el idioma original de las tribus tanto entre adultos como con los niños y preservar así la lengua de las tribus. Los ancianos de la tribu son los profesores por excelencia de la lengua original de la tribu. De ellos no solo se aprende la pronunciación correcta, sino también una amplia gama de datos históricos e informaciones prácticas para la vida diaria. La lengua juega un papel primordial en la transmisión del legado cultural. Los exámenes y certificaciones del dominio de lenguas indígenas incluyen las 14 lenguas indígenas y las 42 derivaciones de estas que se hablan entre los indígenas de Taiwán. Estas certificaciones pueden sumar puntos a los estudiantes al momento de solicitar admisión en las escuelas y universidades de todo Taiwán, pero lo más importante es que estos exámenes sirven de motivación para que los individuos utilicen cada vez más estas lenguas y que tomen conciencia de la necesidad de evitar que las mismas desaparezcan. El Parque Cultural de los Pueblos Indígenas de Taiwán se ubica en la intersección de las tribus de Maya y Sandimen, cerca del río Ailiao, en el sur de Taiwán. Los principales elementos de exhibición del parque lo constituyen las muestras de los diversos estilos de vida y características particulares de los 14 grupos indígenas de Taiwán, incluyendo sus construcciones, artes y cultura en general. Taiwán tiene el asentamiento de casas de bloques de piedra mejor preservado del mundo. Y recientemente el Ministerio de Cultura de Taiwán lo ha incluido en la lista de sitios y elementos culturales enviados a la UNESCO para solicitar que sean considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Con el fin de reconstruir la casa de uno de los jefes tribales, la cual había sido destruida por un tifón, la Oficina de Administración de Parques buscó referencia en los manuscritos dejados por el investigador Chijiwa Suketaro, además de consultar los relatos verbales de los ancianos indígenas. Con las informaciones obtenidas se inició la reconstrucción de la obra por un equipo formado por miembros de la tribu. Desde exhibiciones de artefactos hasta archivos digitales, desde presentaciones de danzas tradicionales hasta exhibiciones en el extranjero, estamos adoptando la estrategia de los grandes centros sirven de guía a los centros pequeños, interconectando de este modo los 28 centros de cultura indígena de Taiwán y permitiendo que la cultura indígena sea vista a través de varios medios y llegue a cada rincón de Taiwán. Las tribus de Taiwán no tienen sistemas de escritura propios. A través del establecimiento de la Comisión de los Archivos Indígenas de Taiwán, la cultura tradicional de estos pueblos se puede compilar, traducir, analizar, publicar, archivar y promover. De esta manera, el conocimiento tradicional, la sabiduría popular, los cantos y las leyendas de esta gente se pueden preservar de manera permanente. En el año 2005 se fundó en Taiwán la primera estación de televisión indígena en Asia. Las tribus de Taiwán finalmente tienen una plataforma de medios para expresar sus propias voces. Este es el sitio donde se celebra cada 2 años el rito ceremonial de los enanos Pastahai, de la tribu Saixia. El equipo de información y prensa de televisión indígena de Taiwán cubre el festival desde el principio de las preparaciones hasta el final del festival. Con la producción y transmisión de varios tipos de programas a través de la estación de televisión indígena, el público se informa y adquiere un conocimiento correcto sobre la cultura indígena, conocimiento necesario para aprender a respetarla. En el año 2012, la Conferencia Internacional de los Grupos Austronesios titulada Oleadas, Composiciones y Resonancia fue celebrada en la Biblioteca Nacional de Taiwán. Con su asistencia, el presidente de Taiwán mostró gran apoyo a esta conferencia. Los austronesios forman uno de los grupos étnicos más importantes de la villa global actual. Taiwán, como centro cultural austronesio, debe asumir la responsabilidad del intercambio entre los países austronesios, compartiendo nuestras experiencias y mejorando la visibilidad de la cultura austronesia en el escenario internacional. El Simposio de Intercambio Académico sobre los indígenas taiwaneses y las minorías étnicas de China continental, así como otras iniciativas de intercambio industrial, cultural y turístico han contribuido a mejorar significativamente las relaciones entre los dos lados del estrecho. Además, debemos presentar al mundo la cultura indígena taiwanesa, aprender de la sabiduría y la experiencia de los indígenas de los diferentes países, promoviendo activamente una visión más internacional entre las tribus de Taiwán para que éstas se interesen por tomar parte en los asuntos internacionales de índole indígena. Las tribus de las regiones del norte, centro, sur y este de Taiwán mantienen reuniones de consulta e intercambio a nivel de ancianos y líderes. Durante las reuniones, los valiosos consejos dados por los representantes de las tribus conforman la base para las políticas gubernamentales futuras en cuanto a la promoción de las políticas indígenas. 原住民族委员会是中央主管原住民族事务的主管机关。那么，原民会的最主要的任务是倾听我们原住民的心声，落实宪法以及原住民专法的各项原住民族的权益，加强原住民的中长程计划的落实跟执行。未来原住民族委员会将会加速完成原住民族自治以及土地含义法的立法工作，强化目前语言跟文化的复振的各项的措施，提升原住民族就业的机会，以及加强原住民产业的发展的工作，同时会积极培植原住民的人才。 跟原住民国际的能见度，让原住民在国际上有更多的机会。 Consideramos que se debe vivir en la propia tierra de acuerdo al propio estilo de vida, empleando a las personas de la tribu para realizar las labores de la tribu.
y seguir las sugerencias de sus miembros para determinar su futuro. Para los 14 grupos indígenas de Taiwán y para el Consejo de los Pueblos Indígenas de Taiwán, este es un camino difícil, pero necesario para el porvenir de todos.